Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa, cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Así califica Estados Unidos al régimen venezolano. En Venezuela, en lugar de tratar de distraer de sus propios fallos, haciendo acusaciones falsas contra diplomáticos estadounidenses, el gobierno debería concentrarse en atender las peticiones del pueblo. Y esto piensa Nicolás Maduro de la potencia norteamericana. ¡A Venezuela se respeta! ¡Yanqui Gojón! ¡Ya basta de intervencionismo, yanqui! Pese a las acusaciones mutuas y a los roces diplomáticos, los negocios no paran y diariamente cerca de 750,000 barriles de petróleo son vendidos por Venezuela a los Estados Unidos. Tenemos que ya terminar de las compras de petróleo de Maduro. Ese ingreso es parte de lo que él usa para usar las armas en contra de estos inocentes. Hoy, el programa La Noche de NTN 24, en entrevista con nuestro subdirector Jefferson Beltrán, el congresista republicano estadounidense Mario Díaz Balart habla sobre la represión violenta de las protestas en Venezuela. Cuestiona la débil postura que ha asumido la administración del presidente Barack Obama y anuncia que impulsará en la Cámara de Representantes una legislación que imponga sanciones económicas al gobierno de Nicolás Maduro por las recientes violaciones a los derechos humanos que han sido cometidas por las fuerzas de seguridad de su régimen. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, la presión internacional que comienza levemente a recaer sobre el régimen de Nicolás Maduro, que pese a la represión violenta de las manifestaciones, no ha logrado acallar a los venezolanos que desde hace 16 días protestan contra su gobierno. El punto clave, el número de víctimas continúa en ascenso. La Fiscalía General señaló que un total de 17 personas han muerto, 261 han resultado heridas y 59 más son investigadas por hechos relacionados con la violencia. Con una mano, el heredero del chavismo propone un diálogo y con la otra, a través de la coerción y de las leyes chavistas, persigue y desconoce los derechos de la oposición. Tenemos hasta ahora 17 fallecidos, 261 heridos. Hoy vamos a presentar a 59 personas porque todavía hay un grupo de venezolanos que sigue insistiendo en la desestabilización del país. El punto clave, sin hacer ninguna distinción de los responsables, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Nevi Pillay, condenó la violencia que enfrenta Venezuela en las últimas 2 semanas. No obstante, exigió al gobierno que vele por el respeto de la libertad de expresión y de reunión. También manifestó su preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades. Es hora de renunciar al uso de la violencia y dar un paso más allá de la agresión verbal hacia el diálogo significativo. La crisis solo se resolverá si se respetan los derechos de todos los venezolanos. Quienes estén detenidos simplemente por ejercer estos derechos deben ser liberados inmediatamente. El punto clave, la maniobra política con la que Venezuela habría logrado impedir que por ahora la Organización de los Estados Americanos debata sobre la situación que sufre el país bolivariano. La propuesta de Panamá para la convocatoria a una reunión extraordinaria de cancilleres está cancelada por razones administrativas. Valiéndose del reglamento, el embajador de Venezuela ante la OEA, Roy Chatterton, pidió su suspensión, argumentando que el encuentro fue convocado sin haber estado presente el presidente del Consejo Permanente, Pedro Vergés. Comunicado Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, febrero 27 de 2014. La representación de Venezuela ante la OEA solicitó dejar sin efecto la convocatoria para una reunión extraordinaria del Consejo Permanente, alegando cuestiones de procedimiento. El representante de Panamá ante la OEA, Arturo Vallarino, ha reiterado ante la organización que el pedido del gobierno panameño se mantiene y que en cumplimiento de la Carta de la OEA se debe efectuar cuanto antes la reunión del Consejo Permanente. Porque creemos que nuestras instituciones regionales tienen las nuevas instituciones regionales tienen una mayor eficacia que otras organizaciones que no han demostrado a lo largo de su historia
la misma capacidad y oportunidad para encontrar mecanismos que permitan la rápida desactivar rápidamente los intentos de agresión. Al mismo tiempo que el secretario de Estado John Kerry promueve la mediación como una solución a la crisis venezolana, el Congreso de la potencia norteamericana discute la aplicación de posibles sanciones económicas como herramienta de presión al régimen de Nicolás Maduro. Según el último reporte anual de derechos humanos del Departamento de Estado, las principales violaciones del heredero del chavismo incluyen corrupción, politización del sistema judicial y acciones del gobierno para impedir la libertad de expresión y restringir la libertad de prensa. Pese a las contundentes acusaciones hechas por Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro, este viernes el secretario de Estado John Kerry, acompañado de la canciller colombiana María Ángela Holguín, aseguró que analiza una eventual mediación en la crisis que vive Venezuela. Estamos trabajando muy de cerca con Colombia y otros países para intentar ver cómo podría producirse algún tipo de mediación, porque obviamente ya se ha demostrado que es muy difícil que los dos lados puedan ponerse de acuerdo por sí mismos. Horas antes, Kerry responsabilizó al gobierno venezolano por la brutal represión contra los manifestantes que protestan contra el régimen desde hace 2 semanas. Nosotros vemos que el gobierno está confrontando a los manifestantes a través de vigilantes, a través de paramilitares y limitando la libertad de expresión y de reunión. Muchas de las violaciones a las libertades civiles que el Departamento de Estado documentó en su informe anual de 2013, difundido este jueves, parecen continuar en 2014. Ejemplos saltan a la vista. La intimidación judicial contra opositores y manifestantes reprimidos por la fuerza pública, así como la censura contra NTN 24 desde el pasado 12 de febrero. Hemos documentado agresión, intimidación, acciones legales en contra de cadenas privadas de televisión, medios de comunicación en general. El informe es una guía importante para que los legisladores estadounidenses decidan sobre la ayuda exterior que conceden a cada país. Las reacciones en el Capitolio no se hicieron esperar. 2 reconocidos congresistas de origen hispano, el demócrata Bob Menéndez y el republicano Marco Rubio, presentaron en las últimas horas esta propuesta de resolución que condena al régimen de Nicolás Maduro. Deplora la violenta represión de manifestantes pacíficos en Venezuela, llamando a la plena responsabilidad de violaciones de derechos humanos que tienen lugar en Venezuela y en apoyo del derecho del pueblo venezolano para el ejercicio libre y pacífico de la democracia representativa. Solicitaron que Washington niegue o revoque visas y asimismo congele los bienes en territorio estadounidense de funcionarios venezolanos a quienes consideran cómplices de las muertes en las manifestaciones. Eso no debemos permitir. Eso hay que quitarlo, hay que congelarlo y yo le pido al presidente que lo haga este día. No hace falta una resolución del Congreso para hacerlo. Ellos tienen el poder de hacerlo ahora mismo. Estados Unidos ha sido la voz más crítica a las arbitrariedades del gobierno venezolano. El secretario de Estado John Kerry calificó de inaceptable los ataques del chavismo a los manifestantes en un comunicado difundido el pasado sábado. Días antes, el gobierno de Maduro había ordenado la expulsión de 3 diplomáticos estadounidenses por considerarlos conspiradores. Y expulsar del país a estos 3 funcionarios consulares de la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica en Venezuela. Como respuesta, Estados Unidos confirmó la expulsión de 3 diplomáticos venezolanos bajo el principio de reciprocidad. El Departamento de Estado ha declarado a 3 oficiales de la Embajada de Venezuela en Washington igualmente personas non gratas. Y para hablar de las sanciones que estudia el Congreso estadounidense contra el régimen venezolano, nuestro subdirector Jefferson Beltrán entrevistó en Washington al representante a la Cámara republicano Mario Díaz Balart. El influyente parlamentario aseguró que al presidente Barack Obama le falta fuerza en su política exterior frente a Venezuela y critica el silencio que ha guardado la OEA y los países de la región frente a la violencia estatal que sufren los manifestantes en el país bolivariano. Representante a la Cámara republicano Mario Díaz Balart, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muchísimas gracias, Jefferson. Representante, quiero comenzar esta entrevista conociendo su opinión frente a la forma como el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, pues ha manejado, o mejor, la posición que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos frente a la violenta represión de las protestas en Venezuela, que pues ya completa más de 2 semanas. Son 2 semanas donde el régimen del señor Maduro está masacrando a su propio pueblo, ha expulsado a medios de prensa, sabemos las violaciones de derechos humanos y yo creo que hace falta un poco más de
de agresividad en la respuesta a a la acción del señor Maduro. De nuevo, nosotros en el Congreso vamos a estar haciendo una resolución demostrando nuestro apoyo al pueblo heroico y valiente de Venezuela. También vamos a estar ya hemos presentado legislación que estamos en el proceso de trabajarla para buscar formas de presionar al régimen de Maduro, a buscar sanciones específicas contra los que están cometiendo estos delitos, estos crímenes en contra de la humanidad, y ayudar a la sociedad civil, ayudar a los héroes que están luchando para recobrar su democracia en Venezuela. Señor Díaz-Balart, específicamente usted me habla de una resolución que será estudiada por el Congreso de los Estados Unidos en las próximas semanas. Me gustaría que concretamente me explicara cuál es el contenido de esa resolución y esa eventual legislación que aprobaría el Congreso de los Estados Unidos para sancionar al gobierno venezolano. La resolución básicamente es demostrar solidaridad con el pueblo venezolano, hablar de lo que está pasando en Venezuela y demostrar solidaridad y apoyo al pueblo venezolano. Pero eso lo vamos a seguir además. Y por cierto, yo creo que es importante que la comunidad internacional hable. Como he dicho muchas veces, el mejor amigo de la tiranía es el silencio. Hay que recalcar lo que está pasando en Venezuela, hay que apoyar al pueblo venezolano. Vamos a seguir la resolución después con legislación específica. De nuevo, estamos recibiendo apoyo bipartidista para presionar al régimen, a la dictadura de Maduro, para presionar esos, para dar sanciones contra los que están cometiendo estos delitos, estos crímenes contra la humanidad. Así que primero es la resolución de apoyo al pueblo venezolano, de hablar y demostrar lo que está pasando ahí, y después lo vamos a seguir con legislación específica que va a incluir sanciones. Yo creo que sanciones relativamente fuertes, muy fuertes, para comenzar, y que se van a seguir haciendo más fuertes, a fortalecer aún más, mientras que el pueblo venezolano no se libere de esta pesadilla que es la dictadura Chávez, Castro, Maduro que existe hoy en día en Venezuela. A todos nuestros televidentes los invito a que nos envíen comentarios a www.ntn24.com. Pueden seguirnos escribiendo en Twitter, @ntn24, también @segurizatntn24 o @JasonCalderón. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos, que tengan muy buena noche.